Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Bueno, muchas cosas pasan en el mundo y bueno, pues estamos en este ciclo constante de limpieza de energías en el mundo. Bueno, difícil de explicar. La verdad es que no me quiero tampoco demasiado meter en el tema, pero eso sí, el mundo está, como se dice, que arde y tenemos que sacar digamos, un aprendizaje de esto. Bueno, pero hoy os voy a hablar precisamente que tiene que ver en la realidad porque todo está interconectado. Hoy os voy a hablar de cómo, pues, bueno, porque realmente es que es constante, o sea, realmente es que lo siento todo el tiempo y cómo realmente nos podemos proteger del maltrato narcisista. Ya sabemos, como os dije muchas veces, por cierto, el que quiera suscribirse al canal, yo os lo agradezco de corazón. Y bueno, ya sabemos que pues somos gotas de agua, una gota de agua en el mar. ¿Qué quiere decir eso? Que somos seres en esencia inmortales, espirituales, conectados al campo, al universo, pero estamos viviendo una experiencia terrenal. Y que si hay una evidencia sobre todas las cosas es de que hay unas leyes en el universo. Y bueno, alguien que vino hace mucho tiempo, entre otras también, no, quizá no el único, por supuesto, pero alguien muy importante que vino, pues fue Jesucristo, ¿no? Y él dijo, pues una frase que resumía los mandamientos, que era, ama a Dios sobre todas las cosas, o sea, sigue su plan divino, o sea, sométete al plan divino. em, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como somos seres, vamos a decir que tenemos el sistema de pensamiento erróneo, cometemos errores, interpretamos, porque ahí está la historia, ¿no? Interpretamos, pues también se ha interpretado esta frase a nivel histórico. Y entonces, pues muchas veces se piensa eso de ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, a ver, se nos ha olvidado la segunda parte, como a ti mismo, ¿no? O sea, primero la parte de Dios, primero a Dios, pues bueno, pues se ha interpretado de forma totalmente egoica, dualista, pues claro, si eres de una religión, pues estás en contra de la otra, ¿no? ¿Quién es Dios para ti? Que eso ya es una cosa, pero luego está el tema este de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí también hay un gran problema. Y os voy a decir por qué. ¿Y esto qué relación tiene pues con el maltrato narcisista y con todo, digamos, hasta que aprendamos la lección, no va el mundo, digamos, siempre vamos a vivir en esta dualidad, ¿no? De la guerra, la paz, el narcisista, o sea, el víctima, el victimario, pues eso, es parte del proceso de aprendizaje, pero en realidad lo que hay que tener en cuenta es sobre todo una cosa que muchas veces se olvidan, que más que ir simplemente a un libro, que yo, con todo mi respeto, por supuesto, la Biblia o el Torá, etcétera, por supuesto, o el Corán, etcétera, eh, pues pienso que también hay que conectarnos con la madre naturaleza, con la ciencia, con el universo mismo que es la ciencia, ¿no? Porque eso es lo que es universal. Por eso realmente si hay un lenguaje que dicen que es divino, son las matemáticas, la física, de hecho la física cuántica nos lo demuestra cada vez más, y, y cómo realmente es nuestra observación y realmente nos viene a corroborar todo esto. O sea que yo creo que a todos estas profecías y libros maravillosos que hay que saber interpretarlos, yo le añadiría también el toque cuántico, si os digo la verdad. Yo digo lo que yo pienso ahora mismo, ¿eh? Os digo de verdad. ¿Y, y por qué? O sea, bueno, pues os voy a decir por una cosa. Hay que partir, o sea, ¿cómo vamos a interpretar esta frase, que es el núcleo de todo, que realmente tanta repercusión tiene en el mundo? Y
porque se interpreta cada uno. El problema es que la interpretamos. O sea, realmente ese es el pecado, ¿no? El mal interpretar, ¿no? Bueno, pues ama a tu prójimo como a ti mismo, pues eso viene al tema del respeto, los límites saludables, pero sobre todo entender una cosa, y es que en el universo, o sea, lo que vemos es un espejo, todo es un espejo, tú eres yo soy tú, en realidad, y el universo siempre tiende al equilibrio. Entonces, realmente en nuestro mundo, porque realmente o sea, el mundo exterior es un reflejo de nosotros mismos. De hecho, esto incluso lo dice la psicología, el sistema reticulor activador, o sea, que vemos lo que creemos, etcétera. Entonces, si no entendemos que el mundo es un espejo de tus creencias, de que en realidad todo es equilibrio, y que tú realmente atraes lo que tú eres, pues, pues vamos a estar viviendo en la dualidad y echándole la culpa al otro. Mientras no entendamos que todo está interconectado, como se habla en la física cuántica, y entendamos que lo que tú atraes, o sea, tú creas con tus creencias, con tu vida, o sea, que en vez de vivir en el victimismo, en la culpabilidad, es mucho más creador, pues saber que lo que nos pasa es un reflejo de nuestra mente, de nuestras creencias, de ti mismo, ¿no? Por eso esta frase, o sea, si entendemos que el universo o los multiversos, la presencia es un espejo, es un espejo en expansión, en total equilibrio, pero que se manifiesta en la dualidad y que atraemos lo que somos, ¿no? Lo que creemos, pues entonces esta importantísima frase, ama a tu prójimo como a ti mismo, pues nos va a realmente a ayudar a equilibrar, porque mientras pensemos que amar al otro es un sacrificio en base a, digamos, a no amarnos a nosotros mismos, pues lo que va a hacer en base a estas leyes del universo, del equilibrio, del espejismo y de la atracción, la ley de la atracción, pues se va a convertir en este círculo pues vicioso, de culpabilidad, de dependencia y de guerra y destrucción. Porque vas a pensar que la solución está fuera, ¿no? Y que la culpa es lo de fuera, ¿no? Entonces, pues por ahí vienen las guerras. Entonces, realmente todo parte del amor a uno mismo, en conectar con la esencia que tú eres, en proyectar lo que tú eres. Y si, o sea, eso es realmente lo que nos falta como ser humanos, realmente seguir el plan de Dios o del universo, vamos a llamarlo así, o de la y amarnos a nosotros mismos y a partir de ahí poder amar al otro. Vale, ¿por qué? Porque el otro es un espejo del amor que nosotros somos hacia nosotros mismos. Vale, entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo, pues primero hay que recordarnos que nos tenemos que amar, porque el otro solo existe en la medida de que tú lo estés viendo, de que tú lo observes, porque todo es una observación. ¿Entendéis? Vale, entonces, esto hace que muchas veces entendamos esta frase y se caiga uno en el buenismo. Y esa es la razón, muchas veces, por las que se cae en el círculo vicioso del narcisismo. En estos, digamos, estos péndulos que hay entre víctima y victimario, esta dualidad en la que vivimos constante, ¿no? Porque no estamos centrados en nosotros mismos, en el amor que somos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo yo veo esto? Pues que hay que ser bueno, pero bueno, no, sin caer en el buenismo, ¿vale? Vale, entonces, de ahí viene porque si no, y os voy a decir, es tanto
por uno mismo como por el otro, tanto como por la marcha, digamos, equilibrada en las relaciones humanas. Entonces, importante para realmente no caer en el buenismo y no caer, digamos, en las relaciones narcisistas, que os digo, porque yo os digo, yo he sido educada en un colegio de monjas y bueno, pues es eso, te meten esto de que hay que ser buena, ¿no? O bueno, la niña buena y hay que ser buena, pues obediente, cediendo, etcétera. Y eso, digamos que hay que darle un twist, hay que saberlo entender, ¿vale? Entonces, el amor realmente no es sacrificio, sino realmente es respeto, o por lo menos o sea, evitar el sacrificio extremo, o sea, no es la base del amor, ¿vale? Entonces, en base a eso, cómo no caer en el buenismo, cómo no caer en el narcisismo, ¿vale? Pues os voy a dar unas claves, ¿no? Primero entender esta frase. Ama a tu prójimo como a ti mismo quiere decir que o sea, primero tienes que amarte a ti mismo porque si no, no puedes amar al otro. Y para que haya una relación sana, equilibrada, de amor real, para que el otro realmente reciba amor, tú tienes que amarte a ti mismo. Entre otras cosas, porque las relaciones humanas, interpersonales, así como la relación con Dios o el universo, o la naturaleza, están basadas en el libre albedrío, que es la libertad y no en la carencia. O sea, las relaciones tienen que estar basadas en la libertad y no la dependencia, ¿no? Porque si tú creas una relación basada en el sacrificio, pues no estás realmente dando amor, aunque tú creas lo contrario. Vale. Entonces, para no caer en el buenismo, lo primero que debemos hacer para realmente seguir esta ley metafísica cuántica que nos lo dijo el propio Jesucristo, ama a tu prójimo como a ti mismo, primero tenemos que amarnos a nosotros. Que, ojo, una cosa que es que, otra cosa que no se olvide, que yo siempre lo digo, el universo la presencia, o sea, es equilibrio. Entonces, si no somos capaces de equilibrar, o sea, mucha gente piensa, no, ahí va, pero ¿qué pasa? Entonces voy a ser egoísta, entonces soy malo. No, no, no. Nadie está hablando de ser egoísta ni caer en el ego, sino es saber entender que tiene que haber este equilibrio entre el amor propio a uno mismo y el amor a los demás. Eso es lo que y eso puede estar equilibrado o desequilibrado. Entonces, cuando ese amor propio, digamos que está desequilibrado, pues caes o en ser una víctima o en el victimario. ¿Me entendéis? O sea, si las relaciones humanas se basaran en el equilibrio, en el equilibrio amor a uno mismo y en base a eso, amor a los demás, siempre, o sea, de una forma recíproca, pues el mundo yo creo que estaría mucho más equilibrado, por no decir otra palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir este equilibrio de amor propio? Por supuesto, siendo consciente de la protección de tus valores personal, importantísimo, de saber quién eres. Para ello hay que tener, digamos, una idea de autoconciencia. En estas relaciones con el otro, en la relación interpersonal, otro punto importante es la comunicación efectiva y clara, ¿no? O por lo menos, si no de palabra, de hecho, incluso a veces de hecho es mucho más efectiva. Y aquí, por ejemplo, yo otro punto que es importante, mucha gente dice, uff, es que la gente a veces puede ser muy bruta diciendo lo que piensa, es que tengo, y se justifican pensando que eso es libertad de expresión, pero ahí ya está sobrepasando los límites, porque, como dicen, mi libertad termina donde empieza la del otro. O sea, tú puedes expresar, por supuesto, pero a veces lo haces de forma inconsciente, pero otra cosa es cuando ya expresas y puedes decir, o sea, sin límites, cosas que realmente pueden afectar a otros. Entonces hay que tener una comunicación efectiva siempre desde el equilibrio. Luego,
Otra cosa importante para tener, digamos, una relación saludable en base a esta frase tan bonita que es ama a tu prójimo como a ti mismo, es la promoción del respeto mutuo. Lo que os decía antes, mi libertad, eh, el quererme a mí mismo, o sea, el quererte a ti empieza donde termina, digamos, eh, mi necesidad, ¿no? Donde termina mi identidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo pues si supiéramos realmente poner estos límites, pues no lo sabemos. Y la verdad es que lo malo es que a veces el ego nos hace pensar que sobrepasar estos límites es bueno, pero al final, ¿qué pasa? Bueno, pues por decirlo en pocas palabras, el karma. Al final, la violencia lleva más a más violencia y etcétera. Entonces se requiere un trabajo de toma de conciencia muy elevado y que todavía estamos muchísimo, o sea, muy, muy lejos y hay que nivelarse. Otra cosa importante para tener una relación sana, pues fomentar la autonomía, incluso en la relación de pareja. ¿Por qué pasa? Las relaciones auténticas de amor están basadas en el libre albedrío, en la libertad, porque si no es muy fácil caer en la carencia, ¿no? Entonces, tiene que haber este equilibrio entre tu yo con el del otro, ¿no? Y si has caído pues en el buenismo, pues aquí es importante mejorar tu autoestima y promover de esa manera las relaciones saludables, ¿no? Yo digo esto porque es algo que me queda mucho. Yo veo que todavía mucha gente pues se queda con el ser bueno y muchas veces caemos en estos desequilibrios pues de la víctima, el victimario, las guerras, el bueno, el malo. Y todo es porque realmente todavía no hemos llegado a ese nivel de conciencia de amarnos a nosotros mismos y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? No nos hemos perdonado lo suficiente, ¿no? Por eso estamos todavía pagando la culpa. Lo que pasa es que esto es a un nivel, pero os digo, muy inconsciente, muy profundo y sobre todo entendiendo eso, que el universo, la vida es un espejo de tu interpretación, de tu vida, de tus creencias, que en realidad todo es un equilibrio y que lo que se manifiesta es esa falta de equilibrio, por eso vivimos en la dualidad y que atraes, o sea, realmente hay un principio, una ley que es la ley de la atracción en el sentido de que se atrae por similitud, por identidad, ¿no? O sea, digamos, igualdad de vibración, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, entonces, como os decía, amar a uno mismo no quiere decir, o amar al prójimo no quiere decir que sea que hacer un sacrificio, siempre entendiendo los límites. Por eso es tan importante, yo diría, que es aprender. Es algo que yo lo estudié incluso en Derecho, que es la ley natural, ¿no? Que es la base de la moral, de la ética, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. Entonces, amar no es lo mismo que sacrificio, lo que se entiende por sacrificio. Eso no quiere decir que no seas capaz de dar. O sea, la relación están basadas en la libertad, ¿no? Entonces, si tú das, es porque quieres, ¿no? Y entender, por eso lo decía, el equilibrio, give and take, dar y recibir. Y realmente el amor está basado en los valores y en el equilibrio de estos valores, ¿no? El amor, el respeto. Bueno, entonces, para amarte a ti mismo, fomenta el autocuidado, la autoestima, el equilibrio en las relaciones. Por eso no es bueno que una parte dé más que el otro, mucho más. O sea, no existe la justicia tampoco milimétrica, eso no se va, pero todo sigue un poco un fluir, ¿no? Y luego siempre va en base al respeto, a la dignidad y evitar, pues, digamos, lo que estaba diciendo, o sea, el amor no es sacrificarse, ¿no? Sino es saber encontrarte contigo mismo en el otro, amándote a ti mismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo realmente yo me he protegido del maltrato narcisista? Porque es que yo no sé, yo creo que es que hay ciertas personas que ya por patrones, por relaciones familiares, constelaciones familiares anteriores, a nivel subconsciente, heridas pasadas que todavía quedan ahí, ¿no? Eh, pues todavía pues atraemos eso y no nos damos cuenta, ¿no? Y realmente me doy cuenta
cómo es posible que, bueno, me está pasando ahora mismo, pues digo, "Uf, con todo lo que supuestamente creo que sé, y todavía traigo a gente tremendamente narcisista". Yo no sé a vosotros, pero bueno, yo tiendo a eso, por eso es tan importante tomar conciencia y tener esos 10 minutos al día de autorreflexión. Realmente de tener paz contigo mismo, 10 minutos lo mínimo, de verdad. Y ofrecerte a la divinidad y de, bueno, pues lo dejo en tus manos, que se haga tu voluntad, hacer un acto de autorreflexión, de autoindagación. Importantísimo, porque si no estamos viviendo en autopiloto, ¿no? Entonces, para un poco parar, ¿no? Si se trata realmente de seguir el ritmo, ¿no? Bueno, pues realmente me doy cuenta de que ciertas personas pues tendemos a atraer este tipo de personajes a nuestra vida, de situaciones, y siempre tenemos que estar limpiando. Yo digo que la espiritualidad o digamos el desarrollo personal también, es un poco como lavarse los dientes, o sea, hay que hacerlo todos los días. Entonces, pues eso, o sea, es una cuestión de estilo de vida. Tiene que ser, dices, bueno, igual que me peino, me lavo, me como todos los días, etcétera, pues mis 10 minutos al día de autorreflexión, ¿no? Pues, o 20, ¿no? Pero mínimo, mínimo, os recomiendo 10 minutos y sobre todo unos minutos al despertarse con la gratitud y por la noche también eh, o sea, pidiéndole, digamos, conectando con tu doble cuántico para pedirle al universo, ¿no? Que se creen los mejores potenciales. Ya solamente haciendo eso, habemos llegado a un gran nivel, ¿no? Mejor nivel, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo siento que me puedo proteger? Realmente estoy hablando con vosotros porque realmente es un viaje de autoafirmación y sanación, pero no es fácil, porque es que, uff, de verdad, estamos todo el tiempo como en guerra contra nosotros mismos, tenemos varios yos dentro de nosotros, el ego, los patrones, digamos, tu yo superior, tu alma, etcétera. Entonces, a veces es que hay, digamos, es tan importante por eso sentarnos en paz todos los días, mínimo 10 minutos, ¿no? Y os voy a hablar un poco de cómo yo soy capaz ahora de reconocer estos posibles maltratos narcisistas que gracias a mi autoconciencia y sanación me he hecho consciente y aunque a veces tiendo a ellos, pero lo menos los sé parar a tiempo, ¿no? Así como, por ejemplo, antes, pues a lo mejor pues era capaz de establecer relaciones narcisistas y os digo, no solamente no estoy hablando de relaciones de pareja, estoy hablando relaciones de cooperaciones, a todos los niveles, ¿no? O de amistad incluso, ¿no? Sobre todo, en este caso. Bueno, pues os voy a dar, digamos, mi receta de cómo realmente o sea, darnos cuenta de las señales para no caer en este abuso narcisista, ¿no? Y realmente también os lo digo, el abuso narcisista yo digo, no es algo exclusivo de los narcisistas. O sea, todos, ya os digo, por defecto, ya tenemos el ego. Entonces ya por tendencia vamos a intentar manipular, ir a sacar nuestro beneficio, etcétera, ¿no? Pero la cuestión es cuando ya es algo patológico, cuando ya es excesivo, cuando hay un abuso prominente, ¿no? Entonces, es ahí, cuando esa manipulación, digamos, es como que te está absorbiendo toda tu energía. O sea, hay límites. O sea, se trata de poner límites y de nivelar, ¿no? Entonces, hay ciertos niveles más o menos aceptables, pero luego hay otros que no. Que estamos hablando precisamente de eso, de cuando hay personas, ¿eh? Por eso digo que es tan importante esto de amar a tu prójimo por a ti mismo, porque tienes que amarte a ti mismo, tienes que protegerte a ti mismo, pero al mismo tiempo tienes que, 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 que no permitir estos tipos de narcisismo. Cuando yo hablo de amarte a ti mismo, no estoy hablando de caer en el narcisismo, ¿no?
ni estoy hablando de caer en el egoísmo. Es una fina línea que parece, pero es que realmente no es, o sea, es esa fina línea, si la sobrepasas ya caes totalmente en la dualidad y en los extremos, ¿no? Entonces, el amor a ti mismo sí, pero siempre desde el equilibrio, ¿eh? Siempre sabiendo poner los límites bien claros y sin, o sea, siempre en este espacio de equilibrio, ¿vale? Porque y porque el universo es equilibrio. Cuando sobrepasamos estos límites, estos equilibrios, caemos en el posible trato narcisista del víctima o victimario también, ¿entendéis? O sea, amor a uno mismo, sí, amor a uno mismo, no estoy hablando, no es lo mismo que egoísmo ni narcisismo, ¿me entendéis? Estoy hablando amor a uno mismo desde el equilibrio. Y desde el equilibrio es cuando puedes amar al otro de verdad y tener una relación sana. Pero si caes, porque tenemos un defecto de fábrica, también lo había dicho un psicólogo, y dice, y nuestro defecto de fábrica es que el ser humano se obsesiona, se cree que más es más. Dices, yo tengo un par de zapatos o 3 o 10 y cuantos más tenga mejor. O sea, ¿entendéis? O sea, tengo 2 coches. Pues si tengo 10 es mejor. Soy rica y tengo 2 millones o 3, yo qué sé. Ejemplo. Pues nada, si tengo 20 mejor. Entonces, hay algo dentro de nosotros que nos lleva a la autodestrucción. Entonces, una cosa es la evolución, o sea, ¿entendéis? O sea, no estamos en equilibrio. Saber entender esas finas líneas entre evolución y destrucción, porque creemos que más es más. O sea, siempre otra mismo, entender que el universo es equilibrio. Bueno, por eso hay una frase en sueco que dice lagom är bäst, que significa pues el equilibrio siempre es lo mejor, ¿no? Los puntos, ese equilibrio que es al que realmente el universo siempre tiende. Después de la tormenta siempre viene la calma, ¿no? Bueno, pues por eso no es que nos contradigamos, bueno, sino es que realmente hay que hablar de equilibrios. Te sales del equilibrio, entonces ya estamos hablando de otra historia. Bueno, entonces, para no caer en este abuso narcisista, que es, digamos, un exceso de ego, por decirlo así, que normalmente, ya de por sí, atrae el equivalente a la inversa, porque se quiere suministrar de él, que es la persona con muy, digamos, bajo ego, o sea, una persona con baja autoestima. Entonces, no, que es por eso el víctima y el victimario, pero que en realidad esos son, o sea, se están haciendo daño, o sea, es un, digamos, un tipo de ataque y maltrato, ya sea por uno, porque al otro al permitir, al víctima, o sea, la víctima al permitir que el otro le maltrate mal, pues se está maltratando a sí mismo y por eso permite el maltrato, o sea, permite que exista el maltrato. Y eso es una especie de maltrato al equilibrio, ¿no? Bueno, entonces, importante desde el principio saber reconocer este abuso narcisista cuando no hay este equilibrio. Pregúntate por qué atrae ese tipo de persona, probablemente porque hay todavía un desequilibrio en ti. Saber desde el primer momento establecer estos límites, una y otra vez lo digo, desde el equilibrio. Tercero, escuchar vídeos, buscar apoyo, límites. Si encuentras personas que estén por lo mismo en la misma situación, pues apoyaros, porque eso siempre, donde haya más de 2 personas, siempre va a haber un mayor apoyo, ¿no? Míralo digamos, sin el juicio. Mira esto más bien como un trabajo, o sea, porque hasta que tomemos la responsabilidad de que realmente está en nosotros, de que realmente es que nosotros tenemos que trabajar con la autoestima y con la autoafirmación, pues no se va a hacer realmente el trabajo, no se va a llegar a este equilibrio, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? Pues vamos a caer en el victimismo, en la dualidad, echarle la culpa, devolverle con la misma moneda, la venganza, y eso es digamos, un círculo vicioso, destructivo, ¿entendéis? Y bueno,
ya de una forma ya más física, más concreta, evidentemente hay que saber poner límites, ¿eh? Si hay que cortar el contacto, se corta el contacto. Nunca tengas miedo a que si se vaya, porque entonces, si tú vives desde el miedo una relación, os digo que ya estás perdido. Entonces, lo primero es tener este amor propio, ¿no? Ese saber estar conectado con el universo que tú eres, que eres parte de tu parte, bueno, espiritual, divina. Y luego, por supuesto, lo que os decía ahora, lo que hay que hacer es aprender, aprender de la experiencia y no caer nunca, sino, digamos, tomar la situación desde la perspectiva, una perspectiva más elevada y preguntarse, ¿para qué me está ocurriendo esto, no? Bueno, entonces lo que os decía, el narcisista nos lleva a este proceso tan desafiante, pero que en realidad es enriquecedor, porque en realidad toda experiencia que nos pueda parecer catastrófica es una experiencia de aprendizaje. Claro, si lo vemos en perspectiva, incluso, vamos a decirle, incluso hasta lo peor que te puedas imaginar, ¿no? Lo que pasa que en ese momento lo estás viviendo como algo terrible, ¿no? Pero en realidad nada es terrible, o sea, entre comillas también, o casi nada. Claro, desde, digamos, la observación más elevada, desde la serenidad, y desde el aprendizaje. Evidentemente, y cuando lo estás pasando, pues sí lo sientes como terrible, os digo la verdad. Entonces, esta persona narcisista, que ya os digo, estamos hablando de una persona que tiene un ego desmesurado, o incluso la víctima se puede interpretar como una especie de manipulador, ¿no? Una especie también de narcisista, pero a la inversa, ¿no? Entonces, mientras estemos desequilibrados, estamos viviendo en algún tipo de manipulación y maltrato narcisista. Mientras estemos viviendo una relación desde el miedo y la no libertad, y sin embargo en la carencia, estaremos viviendo en una relación desequilibrada. Para mí existe equilibrio y no equilibrio. Y el desequilibrio, pues ahí están las polaridades. Bueno, entonces, y ahora ya para terminar, eso sí, las señales que te está dando muy claras, por eso digo, a veces no las queremos ver, a veces realmente estamos ciegos, pero si ves las siguientes señales que os voy a decir, puedes estar, si las sientes, porque lo que tienes que ir es al sentimiento, si las sientes, puedes estar seguro de que estás viviendo una relación narcisista de manipulación. Bueno, pues sientes que tus sentimientos están manipulados, que te preguntas hasta, te autocuestionas tus propios sentimientos, el famoso gaslighting. Es como es una manipulación, es como o sea, es como una compra y una venta, ¿no? Te doy un intercambio a ese nivel. Entonces, pues eso es una manipulación emocional, o sea, cuando tú te sientes presionado, no es desde la libertad, es desde el miedo. Bueno, pues eso es ya ojo al dato, semáforo en rojo. Sientes una falta de empatía, la persona no te escucha, ¿no? O sea, es que te los da claro. O sea, realmente el manipulador, el narcisista, te da señales muy claras. O sea, realmente tienes que estar en un nivel de amor propio tan bajo que no eres, que no eres capaz de darte cuenta. Pero es que, mira, manipulación emocional, falta de empatía hacia tus sentimientos. ¿Por qué? Porque no te amas a ti mismo. Luego sientes que esa persona una necesidad de validación, de admiración, no admite la crítica, es solamente lo que esa persona diga. Si abres la boca, te- pues no te escucha, no es capaz de dialogar, no es un diálogo, es un monólogo. Bueno, pues también manipulación. Otra cosa muy importante, y esto ya, lo que os voy a decir, esta señal del manipulador, o sea, narcisista, eso ya es síntoma, y si has llegado hasta ahí, ahí ya, bueno, ahí ya estás entrando claramente en una relación de maltrato, incluso pues una relación de maltrato física. Y esta es muchas de las causas por las que hay esos maltratos físicos existen o hemos estado o hemos visto relaciones de maltrato físico y emocional en las relaciones, sobre todo de pareja, ¿no? Pues cuando ves las señales, cambios abruptos de humor.
eso está, bueno, una persona que como digamos, pues o sea, esos cambios abruptos son muy significativos también, o incluso una total de frialdad, ¿no? Porque, o incluso a veces digo, las personas súper demasiado tímidas o demasiado, todo lo que sea demasiado al final, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a salir en la sombra. Por eso, lo que no sea equilibrio va a salir la sombra. Y luego, pues al final te vas a dar cuenta que esa persona va a utilizar que ya estás metido en su red para desvalorizarte y para todavía más, porque ha visto un germen en ti, un potencial de no amor propio hacia ti mismo y lo aprovecha para suministrarse, digamos, lo que necesita, ese ego, esa validación, para cada vez quitarte más y más amor a ti mismo, ¿no? Bueno, pues imaginaros cómo funciona el universo, es realmente como un motor de energía total, de... Uf, tiene mucho que ver, pues eso. Me recuerda a los motores, a todo lo que tiene que ver al electromagnetismo, o sea, eso lo hablaba mucho Tesla, o sea, cómo realmente el universo funciona a nivel electromagnético. Y por eso tan importante es que guardes y que salvaguardes tu energía, pero desde el equilibrio. Bueno, pues nada, nada, pues espero que os haya gustado. Y si es así, dejádmelo en vuestros comentarios y que nada, pues que digáis si, qué os ha pasado a vosotros, cómo queréis que podemos llegar a ese equilibrio y dejar vuestros comentarios para ayudar también a otras personas. Y ahora sí, un besito. Hasta luego. Chao.